La lluvia caía con fuerza sobre las calles empedradas del centro histórico de Guadalajara. Era una tarde de octubre, cuando las nubes grises cubrían el cielo tapatío y el aire húmedo traía consigo el aroma a tierra mojada. Don Roberto Mendoza, un hombre de 53 años, observaba desde la ventana de su restaurante, el Jardín de los Sabores, cómo la gente corría buscando refugio bajo los portales coloniales. El restaurante era su orgullo más grande. Después de 20 años de arduo trabajo, había logrado convertir aquel pequeño local en uno de los establecimientos más prestigiosos de la zona. Las mesas de madera oscura brillaban bajo la luz cálida de las lámparas de hierro forjado, y las paredes exhibían fotografías en blanco y negro de la Guadalajara antigua. El aroma a mole negro y carnitas recién preparadas inundaba el ambiente. Don Roberto, la mesa 7 pide la cuenta, anunció Carmen, una de las meseras más antiguas del lugar. Enseguida la preparo, respondió él, ajustándose el delantal negro con el logo bordado del restaurante. Mientras imprimía la cuenta, sus ojos se desviaron hacia la puerta principal. A través del cristal empañado por la lluvia, distinguió una pequeña figura inmóvil bajo el aguacero. Era una niña, no tendría más de 8 años, parada justo frente a la entrada. Sus pies descalzos chapoteaban en los charcos que se formaban en la banqueta, y su vestido de algodón descolorido se pegaba a su delgado cuerpo por el agua. Roberto frunció el ceño. No era la primera vez que veía niños en situación de calle por la zona, pero algo en la postura de aquella pequeña lo inquietó. No estaba pidiendo limosna ni vendiendo chicles como solían hacer otros niños. Simplemente estaba ahí, observando fijamente el menú que colgaba en la vitrina exterior del restaurante. «Carmen, ¿hace cuánto está esa niña ahí afuera?», preguntó Roberto sin apartar la vista. Carmen se acercó a la ventana y entrecerró los ojos. «Ay, Dios. Lleva como media hora, don Roberto. La vi cuando llegó, pero pensé que estaría esperando a alguien». Roberto sintió una punzada en el pecho. Media hora bajo la lluvia. Dejó la cuenta sobre el mostrador y caminó hacia la puerta. Al abrirla, el sonido de la lluvia golpeando el pavimento se intensificó y una ráfaga de viento frío lo recibió. «Niña», llamó desde el umbral. «Ven acá, te vas a enfermar». La pequeña volteó lentamente. Sus ojos grandes y oscuros lo miraron con una mezcla de timidez y determinación. Tenía el cabello negro pegado a la cara, y sus labios temblaban ligeramente por el frío. Dio un paso vacilante hacia él, pero se detuvo a medio camino. «No tengo dinero, señor», dijo con voz apenas audible sobre el ruido de la lluvia. «No te estoy cobrando nada. Entra, por favor. Está helando aquí afuera». La niña negó con la cabeza, abrazándose a sí misma. «Mi mamá dice que no debo entrar a lugares donde no puedo pagar». Roberto sintió que algo se removía en su interior. Salió completamente del restaurante, sin importarle que la lluvia comenzara a empapar su camisa blanca. Se acercó despacio a la niña, como quien se aproxima a un animal asustado. «¿Cómo te llamas?», preguntó suavemente, poniéndose en cuclillas para estar a su altura. «Sofía», respondió ella mirando alternativamente entre los ojos de Roberto y el menú de la vitrina. «Mucho gusto, Sofía. Yo soy Roberto. Soy el dueño de este restaurante. ¿Qué hacías mirando el menú?». Los ojos de Sofía se iluminaron por un momento, como si hubiera estado esperando esa pregunta. «Estaba leyendo todas las comidas que tienen. Me gusta imaginar cómo saben. Mi favorita es la que dice, enchiladas de mole con pollo. Debe saber muy rico el mole, ¿verdad? Mi abuela hacía mole en Navidad, pero ya no la veo desde hace mucho». Roberto tuvo que tragar saliva para deshacer el nudo que se formó en su garganta. Se puso de pie y extendió su mano hacia la niña. «¿Sabes qué, Sofía? Hoy tengo un problema. Mi catadora oficial de comida no vino a trabajar, y necesito que alguien me diga si las enchiladas quedaron buenas. ¿Me ayudarías?». Sofía lo miró con desconfianza. «No tengo dinero», repitió, más firmemente esta vez. «No necesito tu dinero. Necesito tu opinión. Es un trabajo muy importante. Los catadores de comida no pagan, al contrario. Yo debería pagarte a ti por ayudarme». La niña pareció considerar la propuesta. Miró hacia el interior del restaurante, donde las luces cálidas contrastaban con la gris tarde lluviosa. Luego miró sus pies descalzos, llenos de lodo. «Pero estoy toda mojada y sucia. Voy a ensuciar su restaurante bonito». «Eso no importa. Los pisos se pueden limpiar. Ven».
Roberto tomó gentilmente la mano pequeña y fría de Sofía y la guió hacia el interior. Al cruzar el umbral, varios comensales voltearon a ver a la peculiar pareja, el elegante dueño del restaurante llevando de la mano a una niña empapada y descalza. Carmen se acercó rápidamente con una expresión de preocupación. «Don Roberto, ¿qué...?» «Carmen, trae toallas limpias, por favor. Y dile a Miguel que prepare un plato de enchiladas de mole, pero que le ponga extra cariño. Tenemos una catadora muy especial hoy». Carmen asintió, aunque la confusión era evidente en su rostro. Roberto guió a Sofía hacia una mesa apartada, cerca de la cocina, donde el calor de los fogones había creado un ambiente más cálido. «Siéntate aquí», dijo acercándole una silla. Sofía se sentó en el borde, como si temiera manchar el asiento. Sus pies no alcanzaban el suelo, y pequeños charcos se formaban debajo de ellos. Roberto notó que tenía varios rasguños en las piernas y que sus uñas estaban negras de tierra. Carmen regresó con las toallas y Roberto comenzó a secar suavemente el cabello de Sofía. «¿Dónde vives, Sofía?», preguntó mientras la ayudaba a secarse. «Por aquí cerca», respondió vagamente. «A veces en el Parque Agua Azul, a veces en otros lados. Depende. ¿Y tu mamá?» «Está trabajando. Vende flores en el mercado San Juan de Dios. Dice que hoy había mucha gente por ser viernes». Roberto continuó secándola en silencio, procesando la información. Una niña de 8 años, sola bajo la lluvia, mientras su madre trabajaba vendiendo flores. La realidad de tantas familias en su ciudad. «Señor Roberto», la voz tímida de Sofía interrumpió sus pensamientos. «¿Puedo ver su menú?» «¿El menú? Pero si ya lo estabas viendo afuera». «No, el de adentro. El que les dan a las personas que sí pueden pagar. Debe ser diferente, ¿no? Más bonito». Roberto sintió que algo se quebraba dentro de él. Se levantó y fue por uno de los menús encuadernados en cuero que entregaban a los clientes. Era efectivamente más elegante, con fotografías a color de cada platillo y descripciones detalladas. «Aquí tienes», dijo, entregándoselo. Los ojos de Sofía se abrieron como platos. Tomó el menú con ambas manos como si fuera un tesoro y comenzó a hojearlo lentamente. Sus dedos, aún húmedos, trazaban las palabras mientras leía en voz baja. «Crema de elote con chile poblano y granos de elote tostado», leyó pausadamente. «Suena a que debe ser dulce y picosita a la vez. ¿Es cierto?» «Sí, exactamente así es. Eres muy lista». Sofía sonrió por primera vez, y Roberto notó que le faltaban 2 dientes frontales. «Me gusta leer», dijo con orgullo. «Mi mamá me enseñó. Dice que si sé leer puedo aprender cualquier cosa». «Tu mamá tiene razón». Miguel, el chef principal, apareció con un plato humeante de enchiladas. El aroma a chocolate y especias del mole llenó el aire. Los ojos de Sofía se humedecieron, y no era por la lluvia. «¿Esto es para mí?», preguntó en un susurro. «Claro que sí. Recuerda, necesito tu opinión profesional. ¿Está muy picoso? ¿Tiene suficiente pollo? ¿El mole está en su punto?» Sofía tomó el tenedor con mano temblorosa. Roberto notó que dudaba, como si no estuviera segura de que todo aquello fuera real. Finalmente tomó un pequeño bocado. Cerró los ojos mientras masticaba lentamente. «Está», comenzó, y una lágrima rodó por su mejilla. «Está igual al de mi abuela». «No, está más rico». Roberto tuvo que darse la vuelta por un momento, fingiendo que necesitaba algo del mostrador. Carmen, que había estado observando desde lejos, se limpió disimuladamente los ojos con el delantal. Durante los siguientes minutos, Roberto se sentó con Sofía mientras ella comía. Le contó sobre los ingredientes del mole, sobre cómo su propia abuela le había enseñado la receta, sobre la importancia de tostar bien las especias. Sofía escuchaba atentamente, haciendo preguntas entre bocado y bocado. «¿Por qué lleva chocolate?», preguntó, limpiándose la boca con la servilleta que Roberto le había enseñado a usar. «El chocolate le da profundidad al sabor. Los aztecas lo usaban en sus ceremonias importantes. Es un ingrediente mágico que une todos los demás sabores. Como una familia», dijo Sofía pensativamente. «Todos diferentes, pero juntos saben mejor». Roberto sonrió, maravillado por la perspicacia de la niña. En ese momento, la puerta del restaurante se abrió violentamente. Una mujer joven, empapada y con un manojo de rosas marchitas en la mano, irrumpió en el local. Sus ojos recorrieron frenéticamente el lugar hasta posarse en Sofía.
Sofía, Dios mío, aquí estás, exclamó corriendo hacia la mesa. Mamá. Sofía saltó de la silla. El señor me invitó a comer. No pedí nada, lo prometo. Él me pidió que fuera su catadora. La mujer abrazó a su hija con fuerza. Luego miró a Roberto con una mezcla de gratitud y vergüenza. Señor, discúlpela. Le he dicho que no moleste a la gente. Yo, lo siento mucho. No tiene nada que disculpar, respondió Roberto, poniéndose de pie. Sofía me ha ayudado mucho hoy. Es una niña excepcional. La madre de Sofía, que no tendría más de 25 años, bajó la mirada. Roberto pudo ver el cansancio en sus facciones, las manos agrietadas por el trabajo, la ropa remendada pero limpia. Venga, siéntese, ofreció Roberto. Está empapada. Carmen, trae más toallas, por favor. No, señor, ya hemos molestado suficiente. Sofía, vámonos. Pero mamá, no he terminado de hacer mi trabajo. Todavía no le digo al señor Roberto si las enchiladas están buenas. La mujer miró a su hija, luego a Roberto, claramente dividida entre el orgullo y la necesidad. Por favor, insistió Roberto, déjeme al menos ofrecerle algo caliente. Un café, un té. En ese momento, Roberto vio algo que lo marcó profundamente. El estómago de la mujer gruñó audiblemente. Ella se llevó instintivamente la mano al vientre. Avergonzada. Miguel, llamó Roberto sin dudarlo. Prepara otro plato de enchiladas y una sopa de tortilla para empezar. Señor, no puedo aceptar. Señora, Elena. Me llamo Elena. Elena. Su hija me contó que vende flores en San Juan de Dios. Ese es un trabajo muy duro. Por favor, permítame esto. No es caridad, es gratitud por haberme prestado a su hija como catadora. Elena finalmente cedió, sentándose junto a Sofía. Mientras esperaban la comida, Roberto se enteró de más detalles de su historia. Habían llegado de Michoacán hace 2 años, huyendo de la violencia. El padre de Sofía había desaparecido, y Elena hacía lo que podía para mantenerlas a ambas. Vivían en un cuarto rentado cuando había dinero, en la calle cuando no lo había. Roberto escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra se clavaba en su conciencia. Miró alrededor de su restaurante, las mesas llenas de comensales bien vestidos, las cuentas que fácilmente superaban lo que Elena ganaba en una semana. ¿Cuándo había dejado de ver más allá de su propio éxito? Cuando Elena terminó de comer, Roberto tomó una decisión. Elena, ¿sabe lavar trastes? Disculpe. Le pregunto si sabe lavar trastes, limpiar mesas, tal vez ayudar en la cocina. Sí, claro que sí. He trabajado de eso antes. Necesito ayuda aquí en el restaurante. El trabajo es de martes a domingo, de 2 de la tarde a 10 de la noche. Incluye comidas y... Roberto hizo una pausa, mirando a Sofía que lo observaba con sus grandes ojos esperanzados. Y su hija puede venir después de la escuela. Hay una bodega en la parte de atrás que podemos acondicionar como un pequeño espacio para que haga sus tareas. Elena comenzó a llorar. Se cubrió el rostro con las manos mientras sus hombros temblaban. Sofía abrazó a su madre, mirando a Roberto con una gratitud que iba más allá de su edad. ¿Por qué?, logró preguntar Elena entre sollozos. ¿Por qué hace esto por nosotras? Roberto se quedó en silencio por un momento. La pregunta simple de Sofía resonaba en su mente. Señor, ¿puedo ver su menú? Una niña que solo quería ver, imaginar, soñar con sabores que creía inalcanzables. Recordó su propia infancia, cuando su familia apenas tenía para comer, y él soñaba con tener un restaurante. Porque hace mucho tiempo, yo también fui un niño mirando menús desde afuera, respondió finalmente. La lluvia había cesado para cuando Elena y Sofía se preparaban para irse. Roberto insistió en llamarles un taxi y darles un adelanto del salario para que pudieran asegurar un lugar donde dormir esa noche. Mientras esperaban el taxi, Sofía se acercó a Roberto y tiró suavemente de su delantal. Señor Roberto, ¿puedo decirle algo? Claro que sí. Las enchiladas están perfectas. Pero creo que lo más rico no fue el mole. ¿Ah, no? Entonces, ¿qué fue? Fue comerlas adentro, en una mesa de verdad como una niña normal. Roberto no pudo contener las lágrimas esta vez. Se agachó y abrazó a Sofía, sintiendo sus pequeños brazos rodearlo con fuerza. Cuando el taxi se alejó, Roberto se quedó parado en la banqueta, observando las luces traseras perderse en el tráfico de Guadalajara. Carmen se acercó y puso una mano en su hombro. Hizo algo hermoso hoy, don Roberto. No, Carmen,
Ellas hicieron algo hermoso. Me recordaron por qué abrí este lugar. Esa noche, Roberto quitó el menú de la vitrina exterior y puso un letrero nuevo. Si tienes hambre y no puedes pagar, por favor entra. Siempre hay un plato de comida para quien lo necesita. Mientras cerraba el restaurante, no podía dejar de pensar en los ojos de Sofía cuando vio el menú por dentro, en las manos trabajadas de Elena, en cómo una simple pregunta había cambiado su perspectiva. Señor, ¿puedo ver su menú? A veces las revoluciones más grandes comienzan con las preguntas más pequeñas. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo despejado de Guadalajara, y Roberto supo que mañana sería un día diferente en el Jardín de los Sabores, un día donde nadie tendría que conformarse con mirar desde afuera. Fin del capítulo 1. Tentar nuevamente Goqueditar capítulo 2. Las raíces del cambio. 6 meses habían transcurrido desde aquella tarde lluviosa que cambió la vida de Roberto Mendoza. El sol matutino de abril bañaba las calles del centro histórico de Guadalajara, y el restaurante, el Jardín de los Sabores, bullía con una energía renovada. Elena llegaba puntual cada día a las 2 de la tarde, y su dedicación había superado todas las expectativas. No solo lavaba trastes, había demostrado tener un don natural para la cocina, y ahora asistía a Miguel en la preparación de salsas y guarniciones. Sofía, por su parte, había florecido como una bugambilia en primavera. Cada tarde, después de la escuela, llegaba con su uniforme impecable y su mochila llena de libros. La bodega que Roberto había acondicionado se convirtió en su pequeño refugio. Una mesa, una lámpara, estantes con libros donados por los clientes, y un rincón con cojines donde podía leer cuando terminaba sus tareas. Don Roberto, ya llegó el proveedor de chiles, anunció Elena desde la cocina, secándose las manos en el delantal que ahora llevaba con orgullo. Roberto salió de su oficina, donde había estado revisando las cuentas del mes. Los números le preocupaban, pero no por las razones habituales. Desde que implementó la política de comida para quien la necesita, los gastos habían aumentado considerablemente. Sin embargo, algo extraordinario había ocurrido. Las ventas también subieron. El restaurante se llenaba cada noche con clientes que habían escuchado sobre su iniciativa y querían apoyarla. «Buenos días, Joaquín», saludó Roberto al proveedor, un hombre robusto que llevaba años surtiéndole productos. «Don Roberto, cada vez pide más chiles. ¿Qué está pasando aquí? ¿Abrió otro restaurante y no me contó?» Roberto sonrió mientras revisaba la calidad de los chiles poblanos. «No, Joaquín, solo estamos sirviendo más comida». «Pues qué bueno. Oiga, el otro día mi compadre me contó algo curioso. Dice que aquí regalan comida. Le dije que estaba loco, que usted es generoso pero no tonto». Elena, que había salido a ayudar con la descarga, intercambió una mirada con Roberto. «No regalamos nada, Joaquín», explicó Roberto. «Compartimos. Es diferente». El proveedor se rascó la cabeza, confundido. «No entiendo la diferencia, pero allá usted. Mientras me siga pagando mis chiles». Después de que Joaquín se fue, Roberto y Elena descargaron las cajas en silencio. Era un silencio cómodo, de esos que surgen entre personas que han aprendido a trabajar en armonía. «Señor Roberto», dijo Elena mientras acomodaban los chiles en la alacena, «necesito hablar con usted de algo importante». «Dígame, Elena, ¿está todo bien?» «Sí, más que bien. Es sobre eso justamente». Elena se detuvo, buscando las palabras correctas. «Mi hermana Rosa llamó ayer. Vive en Michoacán todavía, en nuestro pueblo. Las cosas están muy difíciles allá. La violencia empeoró, y su esposo, bueno, ya no está». Roberto dejó la caja que estaba cargando y le prestó toda su atención. «Lo siento mucho, Elena. Ella quiere venirse para acá con sus 3 hijos. Son buenos niños, trabajadores. El mayor, Carlos, tiene 16 años y sabe cocinar. Aprendió en un restaurante del pueblo antes de que cerrara. La cosa es que no tienen dónde llegar». Roberto se recargó contra la pared, pensativo. El pequeño departamento que había ayudado a Elena a rentar apenas era suficiente para ella y Sofía. ¿Cuándo llegarían? No sé. Depende de si pueden juntar para el pasaje. Pero señor Roberto, no le estoy pidiendo nada. Solo quería que supiera, por si acaso necesito más ayuda en la cocina, completó Roberto con una sonrisa.
Elena, usted ya es parte de esta familia. Su familia es bienvenida aquí. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Hay algo más, continuó ella. Ayer vino una señora preguntando por usted. Dijo que era reportera, que quería hacer una historia sobre el restaurante y lo que hacemos aquí. Roberto suspiró. No era la primera vez que los medios mostraban interés, pero él había evitado la publicidad. No quería que pareciera que ayudaba por ganar fama. ¿Qué le dijo? Que tendría que hablar directamente con usted. Dejó su tarjeta. Elena sacó una tarjeta de su bolsillo. Se llama Patricia Ramírez, del periódico El Informador. Roberto tomó la tarjeta y la guardó sin mucho interés. En ese momento, la puerta del restaurante se abrió y Sofía entró corriendo, con la mochila rebotando en su espalda. «¡Mamá! ¡Don Roberto!», exclamó sin aliento. «¿Adivinen qué? ¿Qué pasó, mi amor?», preguntó Elena, preocupada por la agitación de su hija. «Me escogieron para el concurso de lectura de la escuela. Voy a representar a mi salón». Roberto se agachó para estar a su altura. «Eso es maravilloso, Sofía. ¿Cuándo es el concurso?» «En 2 semanas. Tengo que leer un cuento en voz alta frente a todos. La maestra dice que leo muy bonito. Estoy seguro de que ganarás», dijo Roberto revolviendo cariñosamente su cabello. «¿Ya sabes qué cuento vas a leer?». Sofía bajó la mirada repentinamente tímida. «Quiero leer uno que escribí yo, pero la maestra dice que tiene que ser de un libro de verdad». «¿Escribiste un cuento?», preguntó Roberto, genuinamente sorprendido. «Sí, sobre una niña que encuentra un restaurante mágico donde la comida cura la tristeza de las personas». Roberto sintió un nudo en la garganta. Elena abrazó a su hija con orgullo. «Me encantaría leer tu cuento, Sofía», dijo Roberto. «¿Me lo enseñarías?». Sofía asintió entusiasmada y corrió hacia su rincón de estudio. Mientras la esperaban, Elena le susurró a Roberto. «Ha escrito como 10 versiones. Dice que quiere que quede perfecto, como los platillos que usted prepara». Sofía regresó con un cuaderno desgastado, lleno de dibujos en los márgenes. Con manos temblorosas, se lo entregó a Roberto. Él comenzó a leer en voz alta. Había una vez una niña llamada Luna que tenía un superpoder secreto. Podía ver el color de los sentimientos de las personas. La felicidad era amarilla como el sol, la tristeza azul como la lluvia, y el hambre era gris como las nubes de tormenta. Roberto continuó leyendo, maravillado por la imaginación y sensibilidad de Sofía. El cuento narraba cómo Luna descubría un restaurante donde el cocinero preparaba platillos especiales que devolvían los colores perdidos a las personas. Era obvio que estaba inspirado en su propia experiencia, pero transformada en algo mágico y esperanzador. «Sofía, esto es extraordinario», dijo Roberto cuando terminó. «¿Sabes qué? Creo que deberías leer tu propio cuento en el concurso». Pero la maestra dijo, «Hablaré con tu maestra. Un cuento de verdad es el que sale del corazón, no importa si está publicado o no». Esa tarde, mientras el restaurante se preparaba para el servicio de la cena, Roberto no podía dejar de pensar en el cuento de Sofía. La niña había captado algo que él mismo apenas comenzaba a entender. La comida era más que nutrición, era conexión, era dignidad, era amor servido en un plato. Carmen se acercó con el registro de reservaciones. «Don Roberto, tenemos todas las mesas reservadas para esta noche, y hay 3 familias en lista de espera». «Excelente. ¿Cuántas comidas solidarias servimos hoy en el almuerzo?». Carmen consultó su libreta. 12. 4 eran niños que vinieron solos. «Como usted indicó que los atendiéramos siempre». Roberto asintió. Había establecido una regla clara. Ningún niño se iría con hambre de su restaurante. Sin preguntas. Sin condiciones. «Don Roberto». Miguel apareció desde la cocina. «Necesito hablar con usted un momento». Roberto lo siguió hasta la cocina, donde el aroma a especias y cebollas caramelizadas llenaba el aire. «¿Qué pasa, Miguel?». El chef, un hombre de 40 años que había trabajado con Roberto desde la apertura, parecía incómodo. «Algunos de los cocineros están inquietos. Dicen que trabajamos el doble por el mismo sueldo, que las comidas gratis nos quitan tiempo y recursos». Roberto se apoyó contra la mesa de preparación, considerando sus palabras. «¿Y tú qué piensas, Miguel?». Miguel dudó. «Mire, don Roberto, yo lo respeto mucho. Usted me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo, pero también tengo familia que mantener.
¿Y si el negocio quiebra por regalar comida? No estamos regalando, Miguel. Estamos invirtiendo. ¿Invirtiendo en qué? Roberto miró alrededor de la cocina, donde Elena picaba verduras con precisión mientras tarareaba una canción. En humanidad, Miguel. En recordar por qué cocinamos. Dime, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente orgulloso de un platillo? Miguel reflexionó. La semana pasada, cuando ese niño con su abuela, el que no había comido en 2 días, cuando probó mi sopa de tortilla, sonrió como si fuera lo mejor del mundo. ¿Y cuánto valió esa sonrisa? Miguel bajó la mirada, entendiendo el punto. Tiene razón, don Roberto, pero los números los manejo yo, y te puedo asegurar que no estamos perdiendo dinero. Al contrario, nunca habíamos tenido tantos clientes de paga. Parece que la generosidad es contagiosa. En ese momento, Javier, uno de los cocineros más jóvenes, se acercó. Disculpen que interrumpa, pero acaba de llegar un grupo de personas preguntando por la comida solidaria. Son como 15. Parecen ser migrantes. Roberto y Miguel intercambiaron una mirada. Prepara lo que tengamos, ordenó Roberto. Miguel, ¿me ayudas? Miguel asintió sin dudar. Durante la siguiente hora, la cocina trabajó con una eficiencia impresionante. Roberto, Miguel, Elena y todo el equipo prepararon un festín improvisado. Caldos reconfortantes, tacos de guisado, agua de Jamaica. Los migrantes, exhaustos por su viaje, comieron con una gratitud que llenó el restaurante de una energía especial. Entre ellos había una mujer con un bebé en brazos. Roberto notó que apenas probaba su comida, dándole la mayor parte a sus 2 hijos mayores. Elena, llamó discretamente, prepara una bolsa con comida para llevar, discreta, para que no se sienta incómoda. Mientras Elena preparaba la comida, una de las meseras se acercó a Roberto. Señor, la mesa 7 quiere hablar con usted. Es el licenciado Hernández y su familia. Roberto conocía al licenciado Hernández, un abogado prominente que cenaba regularmente en el restaurante. Se acercó a su mesa con cierta aprensión. Buenas noches, licenciado. ¿Está todo bien con su cena? Más que bien, Roberto. El licenciado, un hombre de 60 años con porte distinguido, señaló hacia donde los migrantes comían. Mi esposa y yo hemos estado observando lo que hace. Es admirable. Solo hacemos lo que podemos, licenciado. No sea modesto. Mire, vengo a este restaurante desde que abrió. He visto cómo ha crecido, cómo ha mantenido la calidad, pero lo que está haciendo ahora, esto es diferente. Esto es importante. La esposa del licenciado intervino. Queremos ayudar. ¿Hay alguna forma de contribuir? Roberto se sintió conmovido. Su presencia aquí ya es una contribución. Cada cliente que paga su cuenta nos permite servir a quien no puede hacerlo. No, queremos hacer más, insistió el licenciado. ¿Qué tal si establecemos un fondo? Podríamos invitar a otros empresarios. Muchos estarían dispuestos a contribuir si supieran que está bien organizado. La idea tomó a Roberto por sorpresa. No había considerado formalizar la ayuda de esa manera. Es una propuesta generosa, licenciado. Déjeme pensarlo. Piénselo. Aquí está mi tarjeta personal. Cuando esté listo, llámeme. Cuando el licenciado y su familia se fueron, después de dejar una propina excepcionalmente generosa, Roberto se quedó pensativo. Las cosas estaban tomando una dimensión que no había anticipado. Sofía se acercó con su cuaderno. Don Roberto, ¿me ayuda a practicar mi lectura? Por supuesto, pequeña. Se sentaron en una mesa vacía, y Sofía comenzó a leer su cuento con voz clara y emotiva. Los comensales cercanos comenzaron a prestar atención, cautivados por la historia y la pasión con la que la niña leía. Cuando terminó, un aplauso espontáneo llenó el restaurante. Sofía se sonrojó, pero sus ojos brillaban de felicidad. ¿Vio? Le susurró a Roberto. La comida no es lo único que puede hacer feliz a la gente. Roberto la abrazó, maravillado por la sabiduría de esta niña que,